Jesús, tu nombre me encierra. Jesús, tu nombre me atrapa. Y aunque no te entiendo, no te comprendo, me envuelves a amarte. A veces yo pienso que soy poca cosa y que mis miserias a ti ni te importan. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tus pies no tropiece con piedras. Jesús les dijo de nuevo al diablo, lo llevó a un monte altísimo y le mostró el reino del mundo y sus glorias. Y todo esto te lo daré si te postras ante mí y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorará, a Él solo, y no dará culto a nadie. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles que le servían a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos evangelios? Que siempre como que son... Porque la situación es... ¿Me permite dar los buenos días? Bueno, buenos días, Tuchi, pero... Muy buenos días, pero ¿cómo vamos a están? entrar en Dar los buenos materia. días y las gracias también a los que Los televidentes. sí, a los que nos dan el privilegio de compartir con Tenemos nosotros problemas, domingo en vivo. porque dicen, y lo voy a usar así mismo, la morena que se parece, ¿cómo se llama? Ay, Winnie Houston. Ay, pero para mí es... Bueno, eso es lo que sí, dicen. yo la admiraba muchísimo. Eso es lo que escriben. Triste su muerte, pero dejó un gran legado en Bueno, la música. Entonces, el asunto de este evangelio es que siempre decimos que parece que lo acababan de sacar. Sí. Porque el diablo, que la tentación, si no, ahí está Maduro, el diablo está en ver que el otro tiene, el diablo está en que te nombran en un sitio y tiene que ir. Coruña era el sitio donde mejor hacían los trajes aquí, ya no existe, y hay que mandarse hacer 4 trajes para Coruña o 10 trajes. El diablo está en quererte comer la vecina o la hija,
el diablo está en uno también, pegar su cuernito de nosotros. Ahí está. También, porque no va a pasar nada. También las mujeres. Bueno, pero de yo no quiero hablar de las mujeres, porque las mujeres para mí son sagradas. Lo que pasa es que usted sabe que yo tengo un tema con los géneros. Hombres y mujeres, y todos estamos expuestos a las tentaciones y a todo lo que pasa en el mundo. Ah, porque tú te leíste a San Agustín. No lo he leído, pero seguro que San Agustín se basó en la Biblia, y la Biblia lo dice eso. Bueno, somos seres San Agustín humanos. decía, nada humano me es ajeno. Sí. Pero el mismo San Agustín era terrible, porque la mamá de él vivía orando para que se convirtiera. Y cuando ya él conoce del Señor, dice: Señor, dame un chancecito para yo coger otro gustico todavía. Y el Señor ahí mismo lo convirtió. Pero bien, en el Evangelio de hoy también vemos aquella tentación, y lo hablábamos fuera de cámara, de las cosas que hacen daño con la lengua. Pero además, y ahí para engancharme en el Evangelio, usted se da cuenta que el enemigo siempre te ofrece algo que no le pertenece. A Jesús le dijo: te doy, los reinos no eran de Satanás. Te doy a que esta piedra se conviertan en pan. No tenía necesidad de eso. Pero si usted se da cuenta, estas tentaciones a las cuales fueron expuestas Jesús es lo mismo a lo cual estamos siendo expuestos nosotros. El poder, el alimento, el sentir que tiene personas en tu entorno, que te alaben, en tentar, yo tengo capacidad y poder para hacer tal cosa. Entonces, todas esas tentaciones son las que vivimos hoy en día, pero principalmente los que más están expuestos a eso son los políticos. No, todos. Pero estamos expuestos. Pero los lo más expuesto, abogados, los jueces. Pero ¿por qué le digo los políticos, Martín? Porque tienen ahí un dinero que el diablo le dice, un presupuesto que no le corresponde, que no es de ellos. Por eso digo más los políticos, porque todas las tentaciones están ahí. Hay un enorme presupuesto que no le corresponde a ellos, pero ellos lo utilizan. Porque el enemigo dice: agarra por aquí, dale esto de grado a grado, dale eso a tu amigo, y tu amigo después te lo va a recompensar. Haz esta contrata por aquí, dáselo a fulano. Pon en la nómina a tu tío, al amante, a la querida, al perro, a la esposa, al sobrino, al que murió, al que está por nacer. Hazlo, que no pasa nada. Entonces, por eso le digo, y están expuestos a todo esto, al poder, a entender que tienen personas en su entorno porque le pagan con dinero del Estado, y tiene todas estas personas detrás y se creen que son líderes, y cuando ya no tienen nada le pasa, no lo diga usted porque yo no voy a decir le pasa a alguien que conozco, le pasa a Peña Guava. Pero no, pero mira. Peña Guava tenía un pero yo lo voy a poner ahorita, porque tampoco me lo deben atacar tanto. Pero que yo no sabía. Pero que él tiene derecho. Lo que pasa es que yo no sé si eso está bien o está mal. Nosotros sí, temas importantes lo tenemos en cuenta, como vamos a hablar de SENASA y la integración de los niños al autismo a través del seguro, pero no nos ponemos de acuerdo de que tengo esto, tengo aquello. Yo no sabía que usted iba a tocar el tema de Peña Guava, ni sé en qué sentido. No, pero porque, bueno, óyeme, porque Tony, hijo de Peña, pero con esto, hijo de Lala, pero antes de eso, pero quiero cerrar para con montarme, las tentaciones es que para montarme ahí políticos. mismo, Okay. ahí mismo. Dice Julito Jacín que el 60% de las obras que no se han terminado, hay un problema, y yo no lo sabía. Me dice que se da el 20%, y que muchos ministros, no voy a decir de este gobierno ni del otro, de ese 20% hay que darme lo mío. Entonces, pero eso no es un secreto. Bueno, pero más todo lo que hay que repartir después de ese 20%. Por eso es, no, porque le dan el 20% en principio. Entonces, después dice, y si tú no me sigues dando, entonces cuando cambian al ministro, que viene otro ministro, dice, bueno, óyeme, de lo que yo te voy a sacar ahora, yo necesito que tú también me des un dinero. Entonces, la problemática que tenemos, que nosotros, suerte que casi nadie nos ve, eso es un programita que total. No, yo no opino igual, porque cuando yo salgo de acá voy al supermercado y alguien se queda siempre porque mirándome y dice, ¿tú estabas en el programa? Con el cura. Y creían que usted le mandaban saludos al sacerdote. Bueno, entonces, hay tantas cosas que hay que seguir revisando de nuestra sociedad,
porque hablamos de un presupuesto enorme, pero no he escuchado a nadie que haya dicho como funcionario, yo de este presupuesto, yo voy a manejarme con esto. Yo la tarjeta de crédito yo no la voy a usar, yo no voy a usar los vehículos los fines de semana, yo me voy a ir, en vez de esos viáticos que me dan, voy a preparar el sándwich para yo irme si tengo que salir al interior, y no voy a usar la tarjeta del gobierno, no la voy a usar. Pero, ¿tú sabes dónde está el problema? A ver, te lo voy a decir. En la declaración jurada de bienes. Sí, qué tema. Pero no pasó nada. Pero, están ahí la declaración jurada con millones y Martín, yo no logro entender cómo una persona en 4 años de no tener nada puede llegar a tener tantos millones de pesos. ¿Y cuánto tú has pagado de impuestos? O sea, ¿y de dónde tú vienes? Entonces, ¿y qué tú trabajabas antes? Y no funciona ahí lavado de activos, la claro, procuraduría indagar qué pasa con esto. Yo no ley. Voy a mencionar nombres, ustedes entran ahí, ustedes se van a dar cuenta que hay niños con 20 y pico de años, 30 y pico de años, que tienen 2 años en el gobierno, 4 años máximo, y son multimillonarios. Y no han heredado a su papá, no se han sacado la loto ni han sido peloteros. Lo único que han ejercido es durante poco tiempo engancharse a la política, que dicho sea de paso, dijo Faride una vez que ella lo único que ha hecho en su vida ha sido estar en la política. La política, si tú la tomas como un oficio, no debe de ser para tú lucrarte. No, porque, si todo lo que ella ¿cómo murió Juan Bosch? Por eso ¿Cómo murió Balaguer? Por eso le digo, si ella lo único, porque hay que tener cuidado cuando uno también expresa y dice las cosas, porque hay cerebros pensantes del otro lado, y como dice Abinader, que él no tiene que hablar mucho de la oposición o responderle a la oposición, que para eso está Google. Google está para todos. Para la oposición y para el presente también, y para los que ahora están en el presente que antes estaban en la oposición. Y algunos dicen, cuando sacan algunos videos de las protestas o de los reclamos que hacía el gobierno actual cuando estaba el gobierno pasado, y dicen, maldito internet, porque te recuerda todo, para el pasado y para el presente. Y Faride dijo que lo único que ella ha hecho en su vida ha sido estar en política, o sea, no ha dado un golpe en su vida. No ha trabajado nunca, eso lo dijo ella, yo puedo buscar el video si tenemos que buscar la prueba. Ella dijo que lo único que ella ha hecho en su vida, en ese momento ella lo quiso decir que ella sabía mucho de política, porque toda su vida ha estado en política. Yo no sé si eso es positivo o es negativo. ¿Sabes? Si fuera positivo, si yo pudiera sumar y decir, ella en política ha logrado esto, ha ayudado a la sociedad en este sentido, en su historial de vida que diga, se entregó a la política, pero tiene esto como Peña Gómez, como Juan Bosch, como hasta me atrevo a decir... Porque Peña Gómez, por ejemplo, don Antonio, vamos a hablar de don Antonio en la política. Don Antonio entra siendo un empresario. Pero una de las cosas más grandes de don Antonio, ¿tú sabes cuál fue? Los presos políticos, limpió las cárceles, vinieron los exiliados, y tú sabes la grandeza de eso. Pero además, a mí me está preocupando. Tú hablas de Faride, pero hay un legislador ahí que dijo que cómo vamos a tener una maldita ley para que sepan lo que uno tiene. Sí. Para que sepan lo que uno tiene. Sí. ¿Cómo es posible que haya una ley? Sí. Óyeme, y usted no hizo declaración jurada. La ley 155. Y que se quitan el barrilito, nadie va a ser ni senador, ni va a ser diputado. Esto se jodió, nadie va a estar en política si quitan. Dijo. Entonces la ley 155-17, reformada ley 7202, que fui de lo que la presenté y la defendí en el Congreso. Martín, pero usted en la historia ahí tiene mucho. Bueno, ahí está. Sí, tú entras a Google y pone Martín Almonte. Y no aparece nada porque no quiero. Sí, no, yo he visto ahí los artículos suyos. Bueno, pero ahora yo voy a poner muchas cosas. Ok. Entonces, fíjate,
aparte de la ley 155-17, está la ley de extensión del dominio, ya promulgada, pero una ley en desuso. La ley de extensión del dominio, de la que yo hice maestría, donde presentó la magistrada Rosalba, fiscal del distrito, y habían más de 25 jueces, creo, entre fiscales y eso, lo presentamos en Colombia, en la Universidad de Colombia. ¿Cuál es el problema de esa ley? ¿Sabes qué? Que antes era el Ministerio Público que te acusaba y te llevaba a que tú demostraras de dónde tú sacaste los bienes. Con la ley de extensión del dominio, no. Eres tú que tienes que decir que esos bienes que tú tienes, donde tú los sacaste. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente pasan al Estado. ¿Y eso se está cumpliendo? No, bueno, es una ley en desuso. ¿En desuso por la falta de aplicación o porque nunca entró al sistema? No se cumplió. Porque la falta de aplicación. Porque no les interesó. Porque el asunto es que yo vi a una señora que la acusaron en el asunto de Jean Alain, del muchachito este que se peinaba. Me queda, está bien. Él está volviendo otra vez como a coger su airecito, sí, de buen mozón ese muchachito y de afrancesado. Que puede ser hijo mío, me cae. Yo te voy a decir una cosa, para tantos alacranes que hay, que están por salir y otros que están en proceso, déjame decirte que él es uno, qué sé yo, un catarrón. Ese muchachito. Un catarrón por usar algo pequeño. No, porque ese muchachito, lo que pasa es que él es ingenuo. Ese es un niño malcriado, que quiso ser rico. No, pero también se puso con quien no debía en el proceso y no vamos a dejarlo hasta ahí. No, se puso de malcriado con quien no debía, Martín. Pero con Miriam. Y ahí están las consecuencias y le dan su pela. Con Miriam. Sí. Pero es que Miriam no hizo una buena gestión tampoco. Pero se puso de malcriado con ella, que tiene más poder, y Miriam le está dando una pela. Él no tenía que ponerse de malcriado con nadie. Porque aquí, porque él se puso de no te voy a decir que él sea inocente, pero hay muchos culpables que no están en ese proceso. Bueno, pero óyeme lo que te voy a decir. Él se puso de malcriado con otro, que le contestó, y tú lo conoces, siendo él procurador, y le dijo que iba a caer preso. Sí. Pero ese muchachito, que yo le tengo cariño, y el cariño y los afectos hay que tenerlo. Sí. Además, que el abogado de su defensa es mi amigo personal, Carlos Barcácer. Bueno. Pero, Martín, hay algo que dice, que cuando buscan a un par de abogados acá es porque son culpables. Eso se dice, yo no te dice, tú buscas fulano y dices, ese es culpable. Porque eso tiene un historial de defender lo indefendible y lograr, como fuere, con el conocimiento, con tecnicismo legal o como fuere. Y además, como aquí el Ministerio Público te prepara un camión de prueba que no hay tiempo de chequear ni de revisar, finalmente cuando tú vienes a ver, se vencen los plazos y hay un desastre. Viste que ahora está Rondón demandando al Estado porque como él lo declararon inocente, de tanta tinta, tanto dinero que se gastó. Yo te voy a decirte una cosa, si tú tomas a Jenny Berenice hay que sentarla entonces porque no tiene una anotada. O sea, lo que estoy viendo, yo quiero que me digan, yo estuve chequeando, ¿dónde Jenny Berenice, además de estar en los medios y de dar a conocer todo esto, y que todo está blindado, y que tenemos esto, y como un gallo en audiencia, y una falta de respeto que hay también en esos tribunales contra el juez, que eso da vergüenza ajena? Además de eso, cuando yo me pongo a chequear cuando tú tienes un expediente blindado, es porque tú entiendes, aquí no hay nada de dónde se puede escapar de la condena, y después cuando tú chequeas pasa el tiempo y a veces creo, pero que si es un rejuego, si es parte del sistema, juego al cansancio, dejo que pase esto, y como siempre aquí vivimos de escándalo en escándalo, tú no tienes oportunidad ni siquiera de revisar. Entonces ahí yo veo ahora que después el caso de Odebrecht, que hay un no al lugar, que son declarados inocentes, ¿qué pasa con todo este dinero, este tiempo que se invirtió en esos procesos?
¿Quién le paga al Estado todo lo invertido? El tiempo que se pasó en eso. Entonces, Jenny Berenice, si tú eres un jugador y tú todo es FAO y te hacen out, te mandan a sentar a la banca y en la próxima el equipo te deja fuera como agente libre. Eso hay que hacer con Jenny Berenice. Sí, pero espérate, ella como Ministerio Público, quien sea, eso llegó al Tribunal Constitucional Odebrecht. Fíjate cuántos pasos con jueces, y esos jueces lo descargaron porque hubo fallas, y ahí fue el muchachito que comenzó con tu sobernante y sobornado, y no aparecían ninguno. Pero la situación es más compleja de ahí. Mira, aquí hemos estado siempre no criticando, sino los 7 elementos que son cuando se detiene a un supuesto imputado. ¿Cuáles son? La última es la prisión. Es la excepción, la prisión es la excepción. Lo que pasa es que aquí lo tenemos como regla y si se va a hacer excepción de forma excepcional con algunos grupos de poder, empresario y político, entonces no debe ser, Martín. Porque si la prisión es la excepción, no puede ser que la prisión sea excepción excepcionalmente para un grupo en excepción. Si la excepción, si la cárcel es la excepción, debe ser excepción para el que se robó el salami, para el que se robó un disco, para esto, debe ser para todo. Mira, no puede ser nada más para Espaillá, no puede ser nada más para Rondón, no puede ser para un grupito, bien, porque se entiende que la ley es igual para todos. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, un médico que fue ministro de Salud Pública, tuvo 18 meses preso. Sí. Y lo descargaron. Sí. Yo no lo conozco. Estaba blindado también. No, yo no sé si blindado, si hicieron brindis o qué. Óyeme. Pero Martín, lo que pasa es que aquí óyeme, no lo conozco. Pero que aquí Esos 18 meses de prisión a ese hombre, ¿quién se lo va a pagar? Pero además, la mamá de uno de los encartados de un coronel, apellido de Asa, que estaba imputada, que la llevaban a silla de ruedas, la acaban de descargar. Sí. Entonces, la problemática de nosotros en la justicia, pero, óyeme, vaya, mis felicitaciones para el director de los servicios penitenciarios, mi amigo personal, Roberto Santana. Mira, ¿tú sabes cuántos privados de libertad hay que no se le ha pasado juicio? Dime un número. No ahí de verdad, no me atrevo a... Por un 60%. Yo sí escuché y lo voy a aliar a eso. Que no han sido condenados. Pero lo voy a aliar a eso y ahí siga. Lo que dijo Henry Molina, el de que los tribunales no tienen capacidad y que la capacidad está como entre un 20%. Hay un 80% que no se puede trabajar y ahí lo relaciono con lo que usted está diciendo. Entonces, Roberto, que ha estado trabajando con eso. ¿Pero y por qué usted lo felicita? Porque está tratando de hacerlo. ¿Y desde cuándo? Bueno, ahora, pero lo trató de hacer antes, donde yo estuve cuando se comenzó el nuevo modelo. Tú dices que yo estaba en muchas cosas. Sí. Bueno, entonces que no me pagaron, por cierto, que ha sido honorífico. ¿Cuál es mi preocupación? Que se habla de hacer 10 cárceles más. ¿Cuántos millones vamos a gastar ahí? ¿Qué tiempo? Pero la 10 cárceles, hay un preventivo de libertad que no se le ha pasado. ¿Y por qué no, en lugar de esa cantidad de dinero? Porque aquí todo lo queremos resolver con dinero. ¿Por qué? Y eso le hago la pregunta, usted que vive involucrado en eso, porque yo no ejerzo penal, no sé cómo está esa situación. ¿Por qué no se toman esta cantidad de presos que hay ahí y se empiezan a trabajar los expedientes? No sale más económico nombrar abogado, esto, venga, traiga todo este, siéntese aquí, ven, mira, ¿qué le pasó a este? Mira, ¿Este robó? ¿Qué pasó con esto? Se hizo un plan piloto que los jueces iban a la cárcel. Y la verdad que funcionó mucho. Pero lo que Roberto está planteando es que muchas de las cárceles están en recintos militares, que hay que sacarlo de ahí. Esos recintos militares no pueden estar custodiando presos o privados de libertad, como se le llama, porque eso era
en la época de Trujillo. Además que esos soldados, esos policías, no están preparados para eso. Pero como aquí hablamos con soluciones, como aquí hablamos con respuestas, en el año 2010, en el año 2009, en una reunión en la conferencia del Episcopado Dominicano, donde estaba Pepín, Corripio, el mismo Roberto, los obispos, se crea el cuerpo de probatoria y libertad condicional. Uh-huh. A mí me llamaron porque yo lo había hecho con los Marshals de los Estados Unidos. Y se forma el cuerpo de probatoria o parol con un proyecto piloto de 747 privados de libertad. Pero me voy a ir al fondo para no cansar a los televidentes. Señores, una cárcel virtual, inclusive para las damas, que tú tienes un proyecto que yo no sé, tú le has cogido miedo, no lo acabas de llevar, no sé por qué, que no es darlo a conocer, juégatela. Bueno, entonces, óigame, señores televidentes, óigame, señor presidente, óigame, el nuevo ministro de Justicia, en menos de 120 días tenemos 800 privados de libertad. ¿Cuánto se necesita de presupuesto a esos fines? Imagínate tú que un brazalete cuesta, el brazalete, $265, el último, uh-huh, de estado a estado, no comprado, ¿verdad? Y el que se está poniendo ahora, al privado de libertad que se le está poniendo, tiene que pagar $500. Ah, pero bueno. Más tiene que pagar 3 meses por adelantado. Y lo tiene en una compañía privada. Uepa. Bueno, eso no es malo. Ahora bien. No, yo digo uepa porque como un infeliz que lo atraparon robándose una mano de guineo y lo llevan allí, puede pagar eso. No se la dan. Entonces, lo más grave de esta situación es que el Estado paga por un privado de libertad más de 35,000 pesos. Si tú le pones, para que sepa los televidentes, alimentos, custodia, techo, combustible para trasladarlo, fiscales, jueces, uh-huh, medicina, y las situaciones de conflicto, la madre, la familia cuando tienen que, señores, y cuando un conflicto que hieren a alguien, que bueno, es un gasto de ahora salud. Ya eso está muy, y hay que decir la verdad, después que está Roberto, ya Roberto Basili, el director pasado, vayan mis felicitaciones porque hizo un trabajo de verdad a mano pelada, sin nada, y con una oficina que estaba abierta para todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos una cantidad de personas que le llaman medio libre y no tienen personal para darle seguimiento a esa persona. Esos son que a veces suben a las redes que fulano estaba preso pero estaba en una discoteca. Bueno, óyeme, porque no tienen el personal. O también Martín, también le dicen hasta el chivo loco. No, que no tienen personal. Martín, estos que tienen estos grilletes y se van a tal sitio, no hay alerta de que el tipo está. ¿Y cómo entonces el tipo está? Eso está en las 24 horas del día. Y entonces, ¿cómo el tipo está en una discoteca? Bueno, está por ahí. Bueno, porque no tiene un personal para dar seguimiento a eso. Pero oiga lo que te voy a decir. El director de Indotel, Guido, amigo mío, como le gusta a Guido decir, ese amigo mío. Bueno, entrañable amigo del señor Cristóbal de Champs también. Hermano mío. Exacto. Que yo lo conozco desde niño. Amigo mío. Bueno, Guido se comprometió y ha estado dispuesto a que la institución, el consejo, porque él es el presidente, pero llevarlo al consejo, y el consejo aprobó la donación de una cantidad de brazaletes con la única condición de que no era Indotel que lo iba a comprar. Ellos donaban los recursos
y que la otra institución lo comprara. Pero nos estamos yendo muy lejos con estas cosas. Y a mí me interesa un tema que está pasando con los vehículos. Yo quiero, y una compañía. No sé si hacemos dos cosas, si les parece al director. Concluir con unas soluciones dentro de las cuales se proponen para decongestionar las cárceles, irnos a una pausa y regresar con los titulares y después seguimos ese tema, ¿le parece? Entonces, les digo, ¿qué dice la dirección? ¿Qué dice? Que sí, entonces termino con esto, afianzando en lo que usted dijo, de estos países donde empezaron a reducir la cantidad de personas por el hacinamiento. Reformas procesales judiciales, reducir el uso indiscriminado de la prisión preventiva, aplicándola solo cuando realmente sea necesaria, como indica la ley. Decongestionar los tribunales, crear mecanismos para agilizar audiencias y juicios, mejorar el sistema de gestión de casos y asegurar que los detenidos sean presentados ante el juez en el plazo legal establecido por la Constitución. Fortalecer la defensa pública, ampliar recursos para la Oficina Nacional de Defensa Pública de modo que cada detenido tenga acceso real a un abogado y se impulse su caso. Implementación efectiva de recursos legales, instrumentos como el habeas corpus, que obliga a que cada persona detenida se presente ante un juez para verificar la legalidad de su detención, deben funcionar de manera efectiva y accesible. Revisar y modernizar. Supuestamente ya tenemos el código modernizado, pero el sistema administrativo para asegurar plazos claros y sanciones por retrasos en los procesos injustificados. Nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos al cambio. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Bien, los titulares, noticias de la semana, domingo 22 de febrero. Estamos en vivo, ¿eh? Política, si nos vamos a la parte de la política nacional, Abel Martínez. Prefiero la soledad de la coherencia. Abel Martínez decide no ser parte de consulta del PLD. Leonel Fernández llama a construir el futuro de República Dominicana con liderazgo, cultura y participación juvenil. Dirigentes de la Fuerza del Pueblo pasan al PLD durante juramentación en Higüey. Renuncian dirigentes y presidentes de comités de base del PLD en los votados Monte Plata.
Abinader insta a empresarios a invertir en la frontera con incentivos de ley 1221. Santiago Rodríguez pronto tendrá una extensión de la UAS, dice supervisada por el presidente Abinader, van a supervisar todos esos recintos. Presidente Abinader fortalece conectividad rural en Santiago Rodríguez con la inauguración de las carreteras Puerta del Mulo y Arroyo Seco. En el ámbito de justicia y seguridad, presuntos delincuentes engañan y roban a 2 adolescentes en San Francisco de Macorís. Encuentran sin vida a mujer en el distrito municipal El Barro, Azua. Policía abate a los reconocidos delincuentes Yamal y Julio, 30-30. Sargento policial resulta herido. Derechos Humanos reta al nuevo jefe policial a frenar ejecuciones tras advertir que manos duras es un error. Rondón demandará Estado por daños sufridos en caso Odebrecht. En infraestructura y servicio público tenemos que el Intran cerrará tramo de la Núñez de Cáceres este domingo y ofrece rutas alternas. Quejas por retrasos y malas condiciones en la ONSA. Gobierno invierte cerca de 3.000 millones en reparación de escuelas. Y Tobisonó supervisa avance de ciudad judicial en Santo Domingo Oeste. Hospital Municipal de Villamella será demolido y reconstruido por completo. Abinader inaugura acueducto de Monción en Santiago Rodríguez con inversión de 1.645 millones. En el ámbito de medio ambiente tenemos que el ministro de Medio Ambiente dice: estamos realizando labores de mitigación en la presa de Atillo. En Cultura y Sociedad, representante de Guillo Sarante desmiente que el salsero haya viajado sin visa a Nueva York. Profesor Luis de León realiza conferencias sobre Duarte, los Trinitarios y el teatro en el Centro Educativo Patria Mella, organizado por la Fundación Dominicana por la Vida Incorporada, Fundo Vida. Musulmanes en Nueva York retan frío y lluvia para orar en el céntrico Times Square. Muere la leyenda de la salsa Willy Colón. California transforma la histórica cárcel de San Quintín en centro de aprendizaje. Cuba afirma que controló con determinación el motín en una cárcel de alta seguridad. En la política internacional, Donald Trump dice que subirá nuevo arancel global a un 15%. Donald Trump declara la capital de los Estados Unidos como zona de desastre. 4 años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud. Lula da Silva dice que Maduro debería ser juzgado en Venezuela y no fuera de su país. El nuevo presidente de Perú irá a juicio acusado de robo a los fondos de su colegio de abogados. Petro anuncia el mayor decomiso en un solo día de la historia del tráfico ilegal de cocaína. Agentes y médicos cubanos abandonan en masa Venezuela y Guatemala. Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad. Venezuela recibe nuevo cargamento de Estados Unidos con 65.000 kilos de suministros médicos. El nuevo presidente de Perú descarta indultar a Pedro Castillo o a otras personas procesadas o condenadas. En medio del acercamiento, Venezuela responde con fuerza a Estados Unidos por aún considerar una amenaza inusual y extraordinaria. Donald Trump aplicará aranceles globales del 10% y dice estar profundamente decepcionado con la decisión de la Corte. La policía de Haití mata al menos unos 16 integrantes de bandas al sur de la capital. Y en los movimientos sociales tenemos que las organizaciones de izquierda llaman a marcha nacional por la soberanía nacional de los derechos del pueblo. Eso es hoy domingo. Estos fueron los titulares de las noticias más importantes, nacional e internacional, y esto es gracias a www.com.com. Así es, fíjate. El asunto del tránsito cada día es más caótico. Pero, señores, nosotros teníamos, no lo llegaste a ver, un español que
se desplazaba con una bocina, educando a la gente para el tránsito. Cuando el Conde lo cambiaron, que el Conde era inclusive de 2 vías, y luego lo hicieron peatonal, el doctor Suberví Bonilla hizo una campaña de casi un año explicando dónde la gente debía parquearse. Había inclusive un parqueo público y durante casi un año no se le cobraba nada a la gente. De manera que la gente se fue educando para eso. Ahora tenemos parquéate mal. Digo, bueno, sí, parquéate mal. Parquéate mal porque si tú a mí no me estás poniendo alternativa y me dice, mire, en esta zona usted no se puede parquear, pero a 300 metros, a 500 metros, hay áreas accesibles para usted parquearse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que le montan los vehículos a la gente, que eso, cuando aparezca un abogado que le ponga una querella por robo, Sí. ¿por qué? Porque se lo han llevado, no le han dejado ni siquiera una notificación, porque en el mismo letrero, si existe que tú remolcaste ese vehículo, ahí debiera poner una plantilla, poner algo, mire, su vehículo fue remolcado porque usted estaba mal estacionado. Ay, Dios, pero vaya esta perla, señor mío. Oigan esta perla. ¿Usted sabe cuánto cobra esa grúa? Esa grúa cobra 4,000 pesos. 4,000 pesos. Y si tú vas a buscar tu vehículo, también te cobran 1,000 pesos de multa. O sea, los 4,000 pesos de la grúa que hay que pagar. Que hay que pagar. Porque te lo llevaron. Cuando tú vas a buscar el vehículo, tienes que pagar 1,000. Son 5,000 pesos. Ajá, más 400 pesos. Si lo deja pasar. Si lo deja pasar. Señores, ese tipo de cosas hay que trabajarlo las 24 horas del día. Ahora bien, imagínate tú que se remolquen diario. Vamos a poner una suma chiquita. 300 vehículos diarios. 3 por 4, 12. ¿Cuántos millones son? 1,200,000. No, pero ¿cuánto tú si promedio? 300 tú nomás estás vehículos poniendo por los 400 4,000. pesos, ¿verdad? Sí. Los 4,000 pesos. Sí. ¿Y los 1,000? ¿Y los 400? No, entonces vamos a calcular 5,000. 1,500. Son 1,400. 5,000. 400 pesos. 5,400 Ajá. por Ajá. ¿cuántos vehículos? Ponle 300 Por para 300 al día. Es 1,620,000. Exactamente. Ahora, ¿quién tiene ese contrato? Pero además, eso. Óyeme, Son 300 nada más, espérate. pero en el país completo No, es no, que está no, esto. no, ¿o no? no. O solo en el distrito que te llevan los vehículos. No sé, pero Ok. vamos al distrito. A partir de que son Vamos 300. Vamos al distrito. Óyeme, si tú te dilataste, porque también ellos tienen que tener su hora de descanso. Son los sábados hasta el mediodía. No pueden trabajar después del mediodía. Y en la Porque el y que la le semana- llevaron el vehículo, que vive de eso, que se le pudo haber quedado hasta por gasolina y tenerse que estacionar ahí, entonces se lo llevan. Pero viene lo otro. Yo estuve cotizando y la grúa, después de 10 vehículos, ¿tú sabes cuánto es lo que me cobran? Ujú. ¿Tú sabes cuánto? 1,800 pesos. Eso cotizó como privado. Supongo que si es Sí, el privado. Estado, que si es el Estado, debe haber como también. No, si el menos. Estado entonces son 10,000. Porque el Estado es el Estado, ¿verdad? El Estado son 10,000. Y lo mío. Ya. Y lo mío. Entonces, señores, organizar el tránsito no es dañar a la persona, es educar. Yo quisiera, pero oigan esta otra perla. Si una persona se queda, que va a buscar el carro, una madre lleva a su hija, una hija lleva a su mamá, y se parquea afuera, que no tienen área de parqueo, hay grúas que están acechando que tú te parquees mal.
Y vuelve, ¿para qué más no? Porque las grúas están mal parqueadas. Las grúas están ocupando un sitio que no debiera estar ahí. Entonces, ¿quién es esa compañía? ¿Quién es ese fideicomiso? Que lo vamos a notificar. Me llamaron a través de la red y vamos a comenzar a revisar contratos. Así como se revisaron los contratos de alquileres, vamos a comenzar a ver cuánto le entra al Estado por esas infracciones. Señores, la ley es la ley, pero en todas partes del mundo llaman lo que se denomina la raya blanca. ¿Tú sabes cuál es esa, Cookie? Te llevan el vehículo, pero no te lo cobran. Y te dan tu ticket. Ahora, si ya tú vuelves, como todo está registrado, ahora bien, señores, pero somos tan modernos que en una plataforma, señores, ¿cuánta gente sabe aquí manejar plataformas? De los que andan en la calle. Además, tú tienes que tener... Míralo ahí, miren esa perla. Para tener que hacer... O sea, esa es la grúa que está parada esperando. Eso es frente al centro. Sí, eso esperando que alguien llevó y entró y si te vas, entonces ahí cargan tu vehículo y lo entran ahí mismo. Ahí mismo. Sí. O sea, con mala fe, con alevosía, con injuria, con de todo. Acechando, pero esa grúa está mal parada ahí. Porque está en la... Sí. Esa grúa está mal estacionada porque ella no está dando servicio ahí. Entonces buscaron un solar, yo creo como de 20 metros, digo yo. No voy a decir cuántos metros son. Que no está acorde con el sitio. Ahorita se inventan una vaina parecida a la del canódromo, que no quiero hablar de eso, por asunto que no quiero hablar de ese tema. No, eso es irritante, ni lo toque ese tema, Martín. Entonces, vamos a tener que gastar otro dinero, pero ¿quiénes son los dueños? El personal que está ahí es un personal, entre comillas, civil, pero los que le dan soporte son militares o policías que lo pagamos nosotros. Sí, que andan en un motor vigilando, chequeando y ahí mismo llama, aquí está, sí, es verdad, yo lo he visto en Bellavista, los he visto. Entonces, nosotros queremos que el tránsito, que voy a traer a propósito el próximo domingo, un contrato que se hizo con el ayuntamiento, lo firmó Fello, Subervin en esa época, y Beligne era el secretario de una empresa para traer los parquímetros, que se lo iba a poner gratis al Estado, óyeme, gratis al Estado, con una campaña de 6 meses, y le iban a dar el 50% al Estado y se comprometían a modernizar continuamente los nuevos espacios que se pusieran como parquímetros. ¿Sabe por qué no funcionó? Porque era gratis. Lo mismo que con el dispositivo que tenemos para... que estamos parecemos ya a Quijote. ¿Tú sabes que vamos allí? Entonces, ¿sabe por qué no funcionó? ¿Tú sabes? Porque era gratis. Una compañía chilena. ¿Y usted sabe por qué no han funcionado los dispositivos para orden de alejamiento? Que ese papel no funcione en definitiva. Porque no hay ahí grande, no hay que partir, no es un bizcocho, ni es un cumpleaños. Entonces las cosas aquí te enseñan. Primero te enseñan que que tú puedes lavar fortuna robada. Porque tú vas, hurtas, robas, eres corrupto, demostrado, y después el Ministerio Público, que parte del manejo que se tiene para poder llegar a un feliz término, supuestamente, pero entonces ya tú llegas a una negociación, devuelve una parte de todo lo hurtado, y ya tú lavaste esa fortuna que es parte del robo. Entonces, el mensaje que te envían es que no puedes coger poquito, que tiene que ser en grandes cantidades para poder negociar. Mira, yo no me gustan las persecuciones. Ahí acaban de mandar ahora a mi amigo personal, Tony Peñaguaba, que... ¿Es el del vino? Sí, claro. El de la música romana. Sí, mira, ojalá y lo pongan, pero también la gente es muy mala. Y eso a mí no me gusta. Vamos a ver. A mí me gustaría verlo repartiendo cuarto y bono ahora que ya Mira. Eso es que él
estaba en una actividad en... y esas son las escoltas, esas chicas que no, van al... no, o no, pero coincidió, fue. Yo no sé, pero Bueno. eso lo mandan ahora mismo. Pero le ponen la mondonga. Mira qué malo, mira qué malos son. Óyeme, ese muchacho tiene derecho también a ir a una actividad y divertirse. Ya no es funcionario del Estado, él no le está haciendo daño a nadie. Y de una vez le ponen la mondonga. Pero él tiene unos expedientes que lo Dios tiene Milagro, mío. no sé. Si No, eso es mentira. es mentira, no tiene Sí, nada. no tiene nada, pero por él divertirse tienen que poner la mondonga. Ya, bueno. Óyeme, Ese es un tema. Mira, eso. yo quiero saber, chicos, hay un tema, Martín, que si usted me permite, antes de que pase el tiempo, porque es un tema importantísimo de índole humano y tiene que ver con la integración. Déjeme buscar el nombre de la persona de Senasa, porque nada más me acuerdo de Jacín de Santiago por el hurto que hubo ahí, por la corrupción. El nuevo director, su nombre es Eduardo Rafael Guzmán Padilla. El Senasa pasa que quiero ser bien específica. Recientemente anunció, creo que tenemos, ahí tenemos el video. ¿Puedo hablar encima o tenemos tiempo de poner un poquitito? ¿Ponemos un poquitito de lo que está diciendo? Ok, hablo encima. Miren, recientemente se anunció el programa de Senasa Integra, que busca garantizar la cobertura médica especializada. Esto es a los niños que sufren del espectro autista. Y es una gran ayuda porque es un gran gasto que hay en cuando un niño tiene esta condición. Pero yo quisiera destacar que lo incluya en el seguro, tanto el contributivo como el subsidiado. Pero más que todo me gustaría felicitar, y sé que debes tener gran satisfacción y estar feliz, Cándida Montilla de Medina. ¿Y sabes por qué? Porque quienes le dieron seguimiento en los tiempos que ella fue primera dama, saben que fue la primera en estar preocupada para que exista un centro de atención. Eso no existía. Mírala ahí. Exacto. Ahí fue cuando se inauguró el... ¿Puedo hablar? ¿Tenemos un poquitito de audio o sigo ¿Tenemos audio? Bueno. Ok. Entonces, miren, desde su gestión en el 2012, déjamela ahí para que vean que ciertamente ella fue que lo inauguró, impulsó la creación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAID, una institución pionera en ofrecer atención integral a niños con condiciones de neurodesarrollo, que incluyó el autismo, que estábamos a ciegas en ese tiempo. Entonces, más allá de que nos alegramos que esto haya ocurrido, es bueno destacar que la señora Cándida Montilla se destacó como primera dama por esta sensibilidad que siempre hubo en ella, inclinada hacia los niños. ¿Y por qué se mantiene en el tiempo? Porque Cándida Montilla es Cándida Montilla, siendo esposa de Danilo, siendo esposa del presidente, en ese tiempo era primera dama, siempre fue Cándida Montilla y siempre estuvo preocupada por aquellas personas que más lo necesitaban, sobre todo los niños. Así que mis felicitaciones, porque usted fue que empezó, que empujó, que puso ese granito de arena para tener este gran castillo que tenemos hoy en día en beneficio de esos niños que tanto lo necesitan y que ayuda también a los padres en lo que tiene que ver con la situación económica. La cookie. El programa terminó. Ay, ¿usted me va a sacar de aquí, Martín? A veces no lo dejo hablar. No, está bien. Yo hablo demasiado. No, yo lo ronco que estoy. Señores, el programa ha terminado, pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo. Presidente, cuente con nosotros hasta el 28, pero remené la mata el 27. Quítese toda esa gente que usted sabe quiénes son, presidente. Quíteselo de al lado, que no le suman y le van a restar mucho después que usted salga. Son los que más lo van a criticar. En cuanto a mí, voy a seguir siendo su amigo, presidente. Dios lo bendiga y buenos días y hasta el próximo domingo. Buen provecho, familia.